viendo lo que eran los factores productivos. Recuerden que vimos lo que era la mano de obra, vimos lo que era el capital y lo que era la tierra. Ahora los estamos viendo de manera separada cada uno de ellos. Dentro de los factores productivos, que es el capital, los bienes de capital, los bienes de inversión están formados por los recursos destinados a producir bienes de capital, no satisfacen las necesidades directamente, porque obviamente no es el producto, pero sí indirectamente a futuro. Recuerden que los bienes de capital son todo lo que es la infraestructura, la maquinaria, todo eso son los bienes de capital. Y los bienes de inversión obviamente es lo que es el dinero que uno pone para poder hacer este proceso productivo. Por eso dicen que no satisfacen directamente las necesidades, pero sí a futuro, porque obviamente sin ellos no podemos generar nuestro proceso productivo. Como les ponía el ejemplo, ustedes cuando hacen una torta, a lo mejor sin tener dinero no van a poder comprar los ingredientes para poder hacer su torta, que obviamente eso en lo que es economía se llama tierra, que son obviamente los insumos para poder generar este producto terminado. El factor que puede ser el capital físico y el capital financiero. En economía el término capital significa capital físico, las máquinas y los edificios, como les explicaba anteriormente, y capital financiero es el paquete de acciones, o sea, el dinero en palabras simples, lo que ustedes invierten en su empresa para que ésta funcione. Recuerden que la empresa sin dinero no pueden funcionar. Ustedes cuando generan... Hay alguien que tiene el micrófono activado y se escucha con eco todo lo que voy repitiendo. Si lo puede apagar, por favor, o si necesita hacer una pregunta, que la haga. ¿No? ¿Queda claro lo que es el término capital? ¿Chicos? Sí, profe, queda claro. Sí. Súper. Acá vamos a ver lo que es la frontera de posibilidades de producción, que es el famoso FPP. Y como los recursos, recuerden que siempre les hemos dicho que son limitados y las necesidades múltiples, solo se alcanza a producir algunos bienes y servicios. Recuerden que ese es el gran problema económico: recursos escasos o limitados y necesidades múltiples. Y la economía obviamente se preocupa de poder generar esta homogeneidad, de que ambos, o sea, de que las personas también puedan satisfacer sus necesidades, obviamente tratando de distribuir de buena forma estos recursos que son limitados. ¿Qué es lo que es la frontera de posibilidades de producción? Muestra la cantidad máxima posible de dos bienes o grupos de bienes que se pueden producir una determinada economía con los recursos y la de tecnología que se dispone. Ahí después les voy a mostrar un gráfico, pero para que entiendan, esto muestra cuánto es posible producir dos bienes en una determinada economía. Cuando hablamos de determinada economía, hablamos de un determinado mercado. Lo que es el concepto de frontera de posibilidades de producción. De ahí les voy a explicar con más detalles con una gráfica. ¿Pero les queda claro como el concepto inicial? Sí, profe. Ya, gracias. La frontera de posibilidad de producción. Un gráfico muestra que las distintas combinaciones de productos que puede producir una economía eficientemente, dados los factores tanto de producción y tecnología existentes. Para realizar esta gráfica de esta curva se asume que existe una dotación fija de recursos humanos y que además estamos con pleno empleo de los recursos. O sea, ¿qué significa esto? Recuerden que para poder producir tenemos que tener el factor de la mano de obra, la tierra y el capital. Recuerden que esos tres factores son los que forman parte de la producción. Recuerden que la mano de obra es lo que hacemos las personas, la tierra son los insumos y el capital tiene que ver con las maquinarias, la infraestructura, más los bienes de inversión. Por ponerles un ejemplo, vamos a desarrollar este ejemplo donde tenemos por un lado cañones y por el otro lado mantequillas.
donde cualquier país puede producir solo 2 bienes. Esto es un ejemplo por si acaso, no es que los países puedan producir estos 2 bienes no solamente, pero por ponerles un ejemplo, si en el punto A este país va a producir 15.000 cañones, pero no va a producir mantequilla, 0, porque obviamente todos estos recursos los está destinando a lo que es la producción de cañones. En el caso del punto B, si nosotros disminuimos nuestra cantidad de producción de cañones, vamos a poder aumentar la cantidad de producción de mantequilla. Porque obviamente la idea de la frontera de posibilidad de producción es destinar estos recursos de manera eficiente en la producción de 2 bienes. En el punto C vamos a producir 12.000 cañones, pero vamos a producir un poco más de mantequilla porque obviamente bajamos nuestra producción de cañones. Por si ustedes se dan cuenta, va de forma descendiente la producción de cañones. En el punto D, que nosotros vamos a producir 9.000 cañones, vamos a producir 3 mantequillas, ahí vamos aumentando en el tema de la mantequilla. Y en el punto E, si nosotros no producimos cañones, vamos a poder producir 3,5 mantequillas. ¿Qué significa esto? Si nosotros queremos producir de manera eficiente ambos bienes y que ambos satisfagan la necesidad de las personas, tenemos que hacer una combinación, pero no podemos producir los dos al máximo porque económicamente no se puede. Entonces vamos a producir más de uno y menos del otro y así vamos a ir realizando la combinación de producción de estos bienes. Es como cuando ustedes, por ponerles un ejemplo, producen tortas. Y ustedes producen tortas de distintos sabores y de distintos tamaños, ¿no es cierto? Pero ustedes no pueden producir todas las tortas que ustedes quieren al mismo tiempo. Van a producir a lo mejor más tortas de 1.000 hojas y van a producir menos tortas, no sé, pues de frutilla, por ponerles un ejemplo. Pero a lo mejor si ustedes aumentan la producción de tortas de 1.000 hojas, van a tener que bajar la producción de tortas de frutilla porque a lo mejor por su capacidad no pueden producir la misma cantidad al mismo tiempo. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Porque obviamente lo que es el capital, la maquinaria, a lo mejor no les da para poder producir las dos cosas al mismo tiempo en su máxima capacidad. Entonces tiene que haber una combinación de ambos bienes. Y así estamos produciendo a máxima capacidad, pero estamos produciendo dos. A lo mejor uno en mayor escala y otro en menor escala. Y acá yo se los explico. Este es el gráfico, acá en el eje de las Y, porque este es el eje de las Y y este es el eje de las X, cuando uno ve un gráfico en economía. Acá tenemos los cañones en miles y tenemos la mantequilla. Entonces dice, si destino todos los recursos a producir cañones, me ubicaré en el punto A. O sea, si yo me ubico en el punto A que voy a producir 15.000 cañones y bajo, ¿cuánto voy a producir de mantequilla? Chicos, estoy acá, miren. Acá. ¿Ven el mouse donde lo muevo? Sí, ¿El profe. cursor? 0, profe. 0, exacto, porque estoy destinando todos mis recursos a producir el máximo de cañones y por ende voy a producir 0 de mantequilla. Ahora, si yo bajo por esta curva, que es esta curva es la famosa frontera de posibilidades de producción, esta curva roja, si yo bajo al punto 14 y produzco solamente 14.000 unidades de cañones, obviamente voy a poder producir una unidad de mantequilla, que era como estaba recién en el cuadro, pero ahora está en el gráfico. Y así sucesivamente. Si yo produzco 12.000 cañones, voy a poder producir 2 de mantequilla. Y si produzco 9.000 cañones, voy a poder producir 3 de mantequilla. Ahora, si yo reproduzco el máximo de mantequilla, que es acá, que es 3.5, ¿cuántos cañones voy a producir? 0. ¿Cuántos, chicos? Perdón que no los escuché. 0. 0, bien, exacto. Es igual que acá, cuando les expliqué los 15.000, acá en el punto E, si yo llego acá, llego justo, perdón, al eje, por ende puedo producir el máximo de mantequilla en el punto E
pero obviamente porque estoy ocupando todos los recursos en producir mantequillas solamente y no puedo producir cañones. El ejemplo no está muy bien dado entre cañones y mantequilla porque obviamente no hay ¿cómo se llama? Una relación entendible entre producir cañones y mantequillas, pero es un ejemplo solamente. Pero si yo les pongo el ejemplo de las tortas y de los queques, obviamente si ustedes van a destinar el máximo de producción a producir, suponte, 10 tortas, y están ocupando toda su capacidad en producir esas 10 tortas, no van a poder producir queques. Ahora, si dejan de producir a lo mejor 2 tortas, van a poder producir un queque, por ponerles un ejemplo. ¿Se entiende con el ejemplo que les acabo de dar, más claro? Sí, profe, está súper ¿Sí? claro. Ya, ustedes que son, ¿por qué se los llevo al tema? Porque ustedes obviamente es su, ¿cómo se llama? Es lo que ustedes entienden, es lo que ustedes producen y en la cocina les va a pasar muchas veces, que ustedes a lo mejor, no sé, pues cuando tienen un banquete, no sé si alguno de ustedes ya han trabajado en algún catering o produciendo eventos, alguna cosa así, o cuando están en la cocina en acá, pues, y cuando les dicen que tienen que preparar platos, yo he ido a degustar los platos de ustedes, no los de a lo mejor de ustedes de este grupo, pero sí de otro grupo, cuando les pedían hacer distintos almuerzos y todo, y le pedían a los profes que degustaran y todo el tema. Gustavo se llamaba el profe que estaba en ese tiempo, no sé si ustedes lo ubican, que él siempre nos invitaba, que después se fue a la Santo Tomás a trabajar. ¿Lo ubican o no? ¿Al profe Gustavo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí. Me imagino que cuando ustedes producían, no producían, suponte, el primer plato con el postre, porque obviamente todos los recursos que tenían ahí para poder confeccionar todo esto, tenían que primero empezar por orden, o sea, el plato de a lo mejor de entrada, después el plato de fondo y después recién al final el postre. O hacían una combinación, pero de que cierta forma todo lo que estaban ocupando se pudiera usar por ambos tipos de platos, tanto por el plato inicial, por ponerles un ejemplo, por el postre. Va a depender lo que van a cocinar también, porque hay postres que a lo mejor se demoran más y los tienen que hacer antes, ¿no es cierto? Para que estén listos al otro día, ¿o no? Pero cocine, o sea, yo he probado, o sea, no he probado ningún plato de él, hecho por él, pero sí le he copiado algunas recetas y realmente cambia cuando uno le agrega otros ingredientes de la forma que él enseña, quedan muy buenos. Muy bueno. Sobre todo sí, tiene buena mano el hombre. Aparte que es súper simpático, me gusta, me cae bien. No te escuché, perdón, ¿qué me decías? Que da como todos los tips y todos los ingredientes exactos como para que te quede bien la preparación. Sí, y en los tiempos igual. ¿Cuánto tiempo hay que tenerlo? ¿A fuego lento, a fuego rápido? Yo antes era de lo que todo lo cocinaba a fuego rápido. Y ahora después entendí por qué. Pues. Que uno a veces por tiempo cocina todo rápido. Pero después entiende por qué las cosas igual tienen que tener su tiempo en la cocina. Bueno, ustedes eso lo deben saber de sobra si están estudiando eso. ¿Ustedes salen este año, el próximo ya, de la carrera? El próximo, profe. Ya, ¿y qué quieren? ¿Quieren poner un restaurante? ¿Quieren trabajar dependiente o quieren tener su emprendimiento? Yo en mi caso personal quiero trabajar, prestar el servicio en alguna empresa, porque yo tuve negocio por 13 años más o menos y me dejó súper cansada. O sea, es que este tiempo deprime todo porque es una inestabilidad donde solamente hay que cumplir compromisos económicos y nos ingresa mucho economía a nosotros. ¿Y usted de qué tenía, de qué era su emprendimiento? Relacionado también con el tema gastronómico. Es que ustedes son el que más se resienten en esta época con la crisis, po. No, fue horrible, fue horrible. Entonces decidí arrendar y dedicarme a estudiar y optar después a un sueldo. Obviamente que con los estudios me van a pagar más, pues, porque voy a estar certificada. El conocimiento en gastronomía lo tengo, pero me falta la certificación. Exacto. Lo que pasa es que el rubro, tengo varios amigos que tienen un restaurante
y que tuvieron que cerrarlos, otros tuvieron que reinventarse y les ha costado harto salir. Porque aparte que salieron muchos emprendimientos también, o sea, yo hablo desde la formalidad. No estoy en contra de la gente que genera emprendimientos sociales, por ejemplo, que venda a través de Instagram. Y de esos tipos de emprendimientos así que no están formalizados, salieron pero harto, y de cierta forma obviamente compiten con costos operacionales mucho más baratos que alguien que está en un restaurante establecido, que tiene que a lo mejor pagar arriendo, tiene que pagar personal que ¿cómo se llama?, que elabore los productos. Entonces, económicamente son tipos de emprendimientos totalmente distintos. A uno le duele más y al otro obviamente puede hacerlo porque lo hace desde su casa, y hay muchos, o sea, hay hartos en Instagram. Yo en ese tema de la comida soy media recelosa en el tema de que suponte no compro. Tengo que saber que la persona obviamente está fabricando su producto en un lugar limpio, higiénico y todo. Pero hay hartos y ha costado salir del tema. Yo lo mismo veía a la gente de los carritos ahí en la playa, que los criticaban harto porque estaban parados cerca de los restaurantes y los restaurantes estaban cerrados y obviamente ellos estaban atendiendo. Pero todos tienen necesidades, pues, todos tienen este tema de económicamente les pegó duro, primero la crisis y después la pandemia, que supuestamente eran un par de meses, y aquí que no sé si nosotros somos porfiados, tenemos mala suerte, pero hemos estado, yo creo que una de las ciudades que más tiempo ha llevado en cuarentena en Chile, porque nosotros partimos en mayo y nos vinieron a soltar en octubre. Y ahora en enero, febrero, que es el pic de la ciudad, también estuvimos en cuarentena, nos vinieron a soltar a fines de febrero o en marzo, ya ni me acuerdo. Y ahora volvimos a estar en cuarentena, pues. Entonces igual nos ha pegado duro el tema. Nos ha dado harto. Pero bueno, ustedes, espero que el próximo año estemos libres de este bicho, que a algún científico se le ocurra hacer una vacuna que genere inmunidad, porque las vacunas que existen actualmente no generan inmunidad, solamente ayudan a que el virus no te dé tan fuerte, pero que puedan contrarrestarlo. Espero que se solucione. Ya, chicos, sigamos. Entre el punto A y el punto B, voy transformando cañones en mantequilla, que es lo que yo les hablaba recién. Del punto A al punto E voy transformando cañones en mantequilla porque voy bajando mi cantidad de cañones y voy aumentando mi cantidad de mantequilla. Por eso se dice que está transformando. Si deseo tener más mantequilla, lo hago sacrificando la producción de cañones. Producir más mantequilla tiene un costo para la sociedad y eso se llama costo de oportunidad. Para que no se les olvide más. Cuando ustedes pasan a producir de esto a esto, ustedes tienen un costo de oportunidad de dejar de producir algo por producir otra cosa. Y el costo de oportunidad también se usa en la demanda. Cuando ustedes quieren comprar más algo y menos del otro, están generando también costos de oportunidad porque están sacrificando dejar de comprar algo por comprar más de lo otro. Que es lo que ustedes lo hacen mucho y todos nosotros sacrificamos, ya voy a comprar más de esto pero menos de esto, para que nos alcancen los ingresos, ¿no es cierto? Y eso se llama costo de oportunidad de la economía. Y ustedes constantemente lo hacen, pero yo creo que no sabían que ese concepto económicamente se llama así, costo de oportunidad. ¿Se logra entender lo que es el costo de oportunidad? Sí, profe. Sí. Todos los puntos de la curva A, B, C, D y E son puntos eficientes. ¿Por qué se llaman puntos eficientes? Porque estamos optimizando el uso de recursos para producir cañones y mantequilla y no, obviamente, salirnos de esta frontera de posibilidades de producción. Porque si yo me voy a este punto, por ponerles un ejemplo, acá, donde les estoy moviendo el cursor, estoy fuera de la frontera de posibilidades de producción y no estoy optimizando. Dentro de este punto, de esta línea roja, que es la frontera de posibilidades de producción,
estoy siendo eficiente, porque estoy produciendo la misma cantidad de cañones, ocupando los mismos recursos para producir mantequilla y puedo producir ambos. Para aumentar la producción de uno, tengo que disminuir la producción del otro y es por eso que soy eficiente. ¿Se logra entender? Sí, profe. Súper. Después dice, el punto R es un punto ineficiente con la dotación de recursos inexistente porque obviamente no estoy dentro de la frontera de posibilidades de producción. Esta es mi frontera, esta línea roja. Y el punto X, que fuera de esa curva que se los expliqué y me anticipé un poco, es un punto inalcanzable con la dotación de recursos inexistente. ¿Por qué acá estoy siendo ineficiente? Porque no estoy optimizando mis recursos para producir de manera correcta ambos bienes, combinándolos para poder optimizar la producción de ambos. Y en este punto acá afuera, obviamente son inexistentes porque no tengo los recursos suficientes, o sea, son inalcanzables para poder producir en este punto. Al menos que yo invierta, y ahí recién mi frontera invierta recursos más allá de lo que ya tengo, y ahí recién mi frontera se va a ampliar y voy a poder producir, obviamente, en ese rango. ¿Todo claro, chicos? Sí, profe. Ya, gracias. Sí, profe. Algunas situaciones que se pueden dar, que también se los anticipé un poco antes. Disminución de los recursos, por ponerles un ejemplo, por terremoto. ¿Qué significa? Que mi curva, que antes estaba acá, se va a trasladar hacia adentro. Y obviamente las cantidades que producía tanto del bien Y como del bien X ya no van a ser las mismas, van a ser menos. Recuerden que cuando estamos en situaciones como pasó ahora, las empresas reducen porque obviamente ya no tienen la misma capacidad de antes. Entonces, su frontera de producción se encoge hacia adentro, por decirlo de una manera sencilla. Mejora de tecnología en un solo bien. ¿Qué significa esto? Que el bien Y, yo mejoro la tecnología. O sea, en el caso de los cañones, implemento una tecnología más eficiente. Entonces, por ende, se traslada la curva de la frontera de producción del bien Y de esta forma. Estaba acá y se va a trasladar acá. Entonces, perdón, no es del bien Y, es del bien X. Entonces, eso significa que si produzco, suponte, si produzco 0 del bien Y, acá, y antes podía producir, suponte, con un bien Y en 0, podía producir acá del bien X, ahora voy a poder producir acá, porque obviamente hubo una mejora en la tecnología. Por eso la curva se traslada de esta forma. Y si fuera al revés, en el caso de que el bien Y aumentara su tecnología, obviamente se abre hacia acá. Se junta acá y se abre acá. Es al revés, pero es exactamente lo mismo. Y la mejora de tecnología en ambos bienes, obviamente, como les explicaba recién, es cuando nosotros trasladamos nuestra frontera de posibilidades de producción hacia el exterior, o sea, hacia afuera. ¿Se entienden estos ejemplos? Las situaciones que se pueden dar en la frontera de producción con eficiencia. Profe, por terremoto sería que disminuimos, por Exacto. mejora de tecnología de un solo bien, avanzamos como un solo espacio, pero con las dos, avanzamos arriba y abajo. Aumentamos arriba y abajo, como se traslada en la curva acá, en el tercer gráfico. ¿Se da cuenta que se traslada parejo para ambos bienes? Exactamente. Ahora me queda una consulta. Disminución de recursos por terremoto. ¿Terremoto a qué se refiere?
Por terremoto, por lo que es un terremoto, por ponerte un ejemplo, cuando hay un terremoto acá en la ciudad, cuando fue el terremoto del año 2014, obviamente tú produces menos porque a lo mejor tuviste daños dentro de tu local y ya no tienes la misma disposición de capital que tenías antes. Ah, ya, ya. Yo pensaba que terremoto se refería en algún término en la economía, No, no. economía, Terremoto. por terremoto, por un daño catastrófico. Por Ya, eso les decía, listo. como pasó en la pandemia. Porque obviamente mucha gente tuvo que reducir su producción porque no tenían los mismos ingresos que antes. O sea, si antes, suponte, preparabas 30 platos para el almuerzo, porque habían 30 personas que te iban a comprar, tú preparabas 30 y tenías un ingreso estable. Pero con la pandemia, a lo mejor ya las personas no te están comprando las mismas 30 porque esas 30 a lo mejor quedaron sin trabajo o prefirieron cocinarse ellas porque ya no van a trabajar. Entonces tú ahora, en vez de producir 30, estás produciendo 15. Y también se te produce una disminución en tu frontera de posibilidades de producción, pues ya no vas a poder producir lo mismo. Te achicas hacia adentro. Porque obviamente el tema de la economía, todo lo que es una catástrofe, te restringe. Y esto es lo que estamos viviendo, desgraciadamente, a lo mejor no ha generado daño físico, pero sí ha generado daños humanos y daños en la economía, la pandemia. O sea, yo ahora cada vez que entro a Facebook veo más gente joven con COVID y súper complicada. En el hospital, entubados y todo el tema. De hecho, hay dos niñitos, hay un niñito de 12 años que está entubado en el hospital y que lleva ya, ¿cuánto? Creo que como 3, 5 días internado y todavía no tiene una mejoría, sí, tiene mejorías leves, pero no tiene una mejoría que se note. O sea, todavía está en, no se sabe qué va a pasar con él. Y está súper complicado el bicho. Entonces ahora es cuando tenemos que cuidarnos más, sobre todo ustedes que son jóvenes. Les está pegando a la gente más joven, no sé si es porque les falta la vacuna o el bicho se transformó. Ha sido súper complejo, aparte que acá nos han llegado todas las, ¿cómo se llama? Las cepas, pues. Las tenemos todas. La brasileña, ¿cómo se llama la otra? La inglesa y creo que tenemos hasta la sudafricana. Ya, chicos. Algunas situaciones que se pueden dar. Medio ambiente y nivel de producto. Ambiente limpio y tenemos el producto. País A es más ecologista y el país B es menos ecologista. Entonces acá se produce que obviamente el país más A, al ser más ecologista, va a estar obviamente más tirado a lo que es la producción dentro de un ambiente limpio que el país B, que es menos ecologista, que va a estar obviamente situado a más lo que es la producción del producto o el nivel del producto. Distintos recursos y tecnología. Y acá hay distintas fronteras porque obviamente los países no son iguales. Producción agrícola, productos industriales. Si ustedes se dan cuenta, Argentina, que es la AA, produce más productos agrícolas porque obviamente Argentina es un país mucho más agrícola que Japón, pero produce menos productos industriales porque los países de Sudamérica no somos países industrializados. Nosotros como país, si les pongo el ejemplo de Chile, nosotros exportamos el cobre en bruto y China es el que lo transforma en un producto industrial y lo vende y le da un montón de usos al cobre. Sí. Pero nosotros se lo exportamos en bruto, en cátodo o en la misma piedra. Entonces, acá estamos comparando las posibilidades de producción de, obviamente, si comparamos dos productos en dos países que son distintos. Si nos vamos a Japón, obviamente en la producción agrícola, Japón no es tan fuerte, está acá, pero sí en los productos industriales. Tiene curvas distintas de producción, de fronteras de producción. Va a producir menos productos agrícolas, pero ellos producen más productos industriales. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué significa que esta curva sea cóncava? Que tenga esta forma.
que si quiero aumentar la producción de un bien, el costo de ello en términos de sacrificio que tengo que hacer de la producción del otro bien es creciente. Es lo que les explicaba recién. O sea, si yo disminuyo de uno, el otro aumenta. Si disminuyo, si aumento del otro, el otro disminuye. Por eso se dice que es cóncava y es creciente porque yo cuando disminuyo de uno aumento el otro y obviamente estoy sacrificando y eso se llama costo de oportunidad. Para ir aumentando de a una las toneladas de mantequilla tengo que ir sacrificando cada vez más cañones. Al comienzo pocos cañones, luego una cantidad intermedia de cañones y luego muchos cañones porque obviamente voy ocupando más capacidad en la mantequilla. No es proporcional, no es 1 a 1. Es obviamente dependiendo de los factores productivos que yo voy utilizando de ambos productos. Este mayor sacrificio de la producción de otro bien o este mayor costo de oportunidad sea porque los recursos no son igualmente aptos para la producción de ambos bienes. Por eso no es proporcional, porque son productos totalmente distintos. ¿Se logra entender por qué la curva es cóncava? Y acá dice ley de rendimientos decrecientes, porque la curva va hacia abajo. Por eso es decreciente. Disminuyo de uno y aumento del otro. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No, profe, hasta el momento no. Gracias. Cuando partimos produciendo mantequilla, usamos primero los recursos más aptos para producir la mantequilla. Rinde mucho, que son los más malos para producir cañones. El sacrificio en la producción de cañones es pequeña. La concavidad implica que el costo de oportunidad de producir más de un bien, sacrificio en la producción del otro, es creciente. Este concepto está relacionado con la ley de los rendimientos decrecientes. Porque obviamente si yo quiero producir del otro, o sea, si quiero producir más de uno, tengo que bajar la disminución del otro, por eso la curva es, aumento y disminuyo del otro, y dice que esa concavidad significa el costo de oportunidad es creciente, pero al hacer hacia abajo tiene rendimientos decrecientes. Se entiende de la siguiente manera: en la producción de un bien cualquiera, utilizando para ello un insumo variable, el trabajo, la mano de obra que les hablaba recién, y otro insumo fijo, capital o tierra. Cuando hablo de insumo fijo de capital, recuerden que infraestructura, maquinaria, inversión, o tierra, estamos hablando de los insumos que yo utilizo para poder producir. Entonces, si utilizando para ello un insumo variable. Casi siempre cuando hablamos en la economía, los insumos que variamos en el corto plazo y que pueden variar de forma fácil es el trabajo, porque contrato más gente. En cambio, el capital es más difícil poder ampliarlo en el corto plazo porque obviamente eso implica generar una inversión más fuerte dentro de la organización. Entonces, si aumenta la cantidad del insumo variable, en este caso el trabajo, la producción total aumenta a tasas decrecientes. Y acá se los voy a explicar mejor. ¿Qué significa la ley de rendimientos decrecientes? Refleja el hecho que para conseguir cantidades adicionales iguales de un bien, la sociedad ha de utilizar cantidades crecientes del factor variable, tanto capital, trabajo y capital. Esto significa que si yo quiero producir más de ese bien, tengo que utilizar cantidades crecientes de un factor variable y por eso se llama ley de rendimientos decrecientes. ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Cómo dice el profe? Ahí decía, si es que puede retroceder esta anterior, porfa. Dice, la ley de rendimientos decrecientes
refleja el hecho de que para conseguir cantidades adicionales iguales de un bien, la sociedad ha de utilizar cantidades crecientes del factor variable, que es el capital y trabajo. O sea, yo para poder producir más de un bien, obviamente tengo que, en cantidades iguales, tengo que utilizar más cantidades del factor variable, que en este caso sería el trabajo. Y por Ya, eso entonces es proporcional. exacto, que es la ley de rendimientos decrecientes. Y acá se los voy a explicar, miren. Ya. Cantidad fija de tierra, por ejemplo, una hectárea, a modo de ejemplo tenemos lo siguiente. Acá tenemos la mano de obra, que parte con 0, 1, 2, 3, 4 y 80. Y acá, si ustedes se dan cuenta, la mano de obra es variable. La mano de obra es lo que nosotros llamamos el factor humano dentro de la producción. Y acá tenemos la producción, las unidades producidas, y acá tenemos la variación de producción al agregar una unidad de mano de obra. Si yo agrego, o sea, con una unidad de mano de obra voy a producir 2.000 unidades. La variación, obviamente, es de 2.000. Si yo agrego una unidad de mano de obra, voy a producir 3.000. ¿Mi variación de cuánto es? De 2.000 a 3.000, ¿de cuánto es? 1.000, ¿no es cierto? Si yo agrego 3 personas a trabajar la tierra, voy a poder producir 3.500 unidades. ¿Cuánto va a ser mi variación? De 500. Exacto. Por eso se dice que es decreciente. Si yo agrego 4 personas, voy a producir 3.800. La variación va a ser de 300. Si ustedes se dan cuenta, en un principio iba aumentando y ahora va Disminuyendo. disminuyendo. Y si agrego 80 personas, voy a poder producir 1.800 nomás. Y voy a tener una variación en la mano de obra de menos 2.000. 2000. ¿Por qué? Se produce a tasas decrecientes. Ahora ustedes me van a decir, profe, pero ¿con cuánta gente vamos a producir? Pues, y esta es la gracia de la ley de rendimientos decrecientes. Es poder determinar dónde tenemos nuestro óptimo. Y con eso, cantidad de gente vamos a producir. Porque pasa muchas veces que ustedes tienen la misma cantidad de tierra, que es una hectárea. Y por ponerles un ejemplo, era eficiente a lo mejor hasta con 4 personas, porque podían producir 3.800, que era la máxima producción. ¿Se entiende? Pero ya con 80, en esa misma cantidad de hectárea, con 80 personas, ya no es eficiente, porque es la misma cantidad de tierra, pero con 80 personas adentro. ¿Va a ser óptimo? No, porque hay como 10 personas trabajando y las demás están sentadas, un ejemplo así. Exacto, por eso se dice que obviamente si yo voy a producir más de un bien, claro, produzco a tasas crecientes, porque esto va aumentando, ¿no es cierto? Pero mi rendimiento es decreciente, que es el costo de oportunidad. Y este rendimiento, si ustedes se dan cuenta, va de más 2.000, más 1.000, más 500, más 300, menos 2.000. Va decreciente. ¿Se entiende? Sí, profe, yo sí entendí. ¿Alguien más tiene alguna duda? Esto es a tasas crecientes, esto es a tasas decrecientes. Esa variación que yo voy viendo entre producir una unidad más al ingresar más mano de obra, claro, acá tengo un aumento en la productividad, pero esa variación de producir más agregando más manos de obra va en tasas decrecientes. Por eso es la ley de rendimientos decrecientes, porque este es el rendimiento que yo voy teniendo. Acá tenía más 2.000, acá tenía más 1.000, más 500, más 300. Si ustedes se dan cuenta, es lo que yo voy aumentando al aumentar mano de obra entre una persona y otra. Acá con una tenía 2.000, con una más tengo 1.000. Ya aquí agregué otra más, más 500 y menos 300. Ya acá este es el óptimo. Acá yo debería
producir, porque si yo ya agrego más personas, paso a una tasa decreciente que obviamente el rendimiento es negativo. ¿Me conviene producir a rendimientos negativos? No. No, pues. Y aparte porque me bajan las unidades producidas también, porque ya no va a ser eficiente. ¿Se entendió el cuadro? Sí, profe, se entendía. Súper. A partir de este ejemplo podemos concluir: la contribución de cada persona adicional es cada vez menor, es decir, sigue aumentando la producción, pero en una proporción menor, por eso es decreciente. Se llega a un momento en que la producción comienza a disminuir, es decir, la contribución de la persona adicional es negativa. La razón del rendimiento decreciente es que a medida que el factor variable aumenta, la mano de obra disponible tiene una cantidad menor del factor fijo con que combinarse. Cada trabajador tiene menos tierra para trabajar porque el factor fijo, que era la tierra, sigue siendo 1 hectárea. Es como cuando ustedes van a un cumpleaños y compraron una torta para 30 personas y ya la tienen para 30 personas y son todos los tamaños iguales, ¿no es cierto? Se puede dividir bien esa torta en 30, pero si llega un 31, a lo mejor pueden cortar la mitad de uno y ya, y va a poder ser obviamente óptimo. Si llega otro también, pero si ya son 50, ¿van a poder dividir la torta en 50 personas si es para 30? Si sigue siendo la misma torta. ¿Va a haber gente que no va a quedar con torta o no? ¿Se entiende con el ejemplo de la torta? Sí, profe. Ya, súper. Sí, O profesor. sea, tendría que aumentar, por ejemplo, respecto a la hectárea, tendría que aumentar hectáreas para que no estuviera decreciente, ¿no? Exacto, pero ahí es más complejo porque los dos factores son variables. Acá Así estamos es. dejando variables solamente el factor trabajo y constante el factor de tierra, o sea, el factor de capital, que es la tierra. Claro. Los dos factores aumentan en la misma proporción y estos son los rendimientos a escala, es lo que tú me estabas diciendo. Si la producción Ya. total aumenta en la misma producción que aumentan los factores, estamos frente a rendimientos constantes a escala. Acá es cuando aumentamos ambos. Si la producción total aumenta en mayor proporción en que aumentan los factores, estamos frente a rendimientos crecientes a escala. O sea, ¿qué significa esto? Que si la producción aumenta más que la proporción en que aumentan los factores, ambos factores estamos a rendimientos crecientes o a escala. Y si la producción total aumenta en menor proporción en que aumentan los factores, estamos frente a rendimientos de creciente escala. Yo creo que ustedes han escuchado las economías de escala, ¿o no? ¿Han escuchado las economías de escala? Cuando les hablan o cuando les venden más de un bien, pero el precio disminuye porque están comprando más. ¿Han mandado a hacer alguna imprenta alguna vez o no? Chicos, ¿han mandado a hacer profe, algo sí. a una Sí, imprenta? boletas, ¿Y se han talonarios. dado cuenta que cuando les cotizan, por ponerles un ejemplo, tarjetas de presentación? Y en las tarjetas de presentación les ponen, suponte ya, las 500 a 20 pesos. Si mandas a hacer 1000, te baja a 15 pesos. ¿Se han dado cuenta? En Tacna también trabajan mucho así, cuando mandan a hacer cosas a Tacna. Y es porque ellos usan estas tasas de rendimientos crecientes a escala, porque la producción total aumenta en mayor proporción que aumentan los factores, porque ellos hacen más eficiente la producción cuando obviamente imprimen más que cuando imprimen menos, porque el gasto de papel sobre todo es menor. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Ya. Cualquier decisión que tome tiene un costo, ya que si decido satisfacer una necesidad, dejaré de satisfacer otra necesidad. El costo de oportunidad es lo que se deja hacer por hacer otra cosa. El costo de oportunidad no es la mejor opción
o sea, es la mejor, perdón, el costo de oportunidad es la mejor de las opciones sacrificadas, no la suma. Por ponerles un ejemplo, cuando ustedes les dicen quieren comer helado o pizza, y ustedes tienen que decir uno de los dos productos. Ustedes dicen no, voy a comer pizza, entonces están sacrificando el helado, y ese es su costo de oportunidad. Y eso obviamente tiene un costo asociado, porque obviamente voy a satisfacer una, pero no las dos necesidades, porque a lo mejor ustedes tienen ganas de comer pizza y helado. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Y acá tenemos una tabla que dice, en la opción A, tengo ordenadores personales por un lado y acá tengo teléfonos móviles en unidades. Y este es el costo de oportunidad. Si yo aumento un ordenador móvil, me va a bajar la cantidad de teléfonos móviles. Y voy a producir menos teléfonos móviles, obviamente puedo producir 17. Y ese costo de oportunidad es de 1, ¿no es cierto? Si produzco 2 ordenadores, voy a poder producir 14 unidades de teléfonos móviles. ¿Y la diferencia entre 17 y 14 cuánto es? 3. Exacto. Si ahora produzco un ordenador más, que son 3, voy a poder producir solamente 9 teléfonos móviles. ¿Cuánto es mi costo de oportunidad por producir un ordenador más? ¿Cuánto es la diferencia 14 menos 9? 5. ¿Ah? 5. 5, exacto. Si ahora yo quiero producir un ordenador más, obviamente acá es 0. Ya no puedo producir teléfonos móviles. ¿Y cuánto es el costo de oportunidad de producir un ordenador más? 0 Sería menos 9. Exacto. ¿Se entiende que lo que es un costo Cada de vez que voy oportunidad? aumentando el ordenador, disminuye los teléfonos. Exacto. Porque recuerden que es la frontera de posibilidades de producción. No pueden producir los dos bienes con la capacidad de los recursos limitados que tenemos. Entonces, por eso existe la frontera de posibilidades de producción. Por eso aumenta tasas crecientes. O sea, aumento este, pero voy disminuyendo este. Y este costo de oportunidad obviamente va aumentando.